Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Jeremías capítulo 34. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por todas las bondades que tú nos ofreces y por tantas bendiciones otorgadas. Te pedimos en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que nos ayudes a entenderla y a guardar las lecciones en nuestro corazón. Gracias por todo en Jesús. Amén. El capítulo 34 de Jeremías relata acontecimientos que evidentemente transcurrieron al principio del último asedio contra Jerusalén por los babilonios. Al parecer, Jeremías estaba libre porque Sedequías usa esta profecía como argumento para tomar preso a Jeremías. Capítulo 32, versículos 2 y 3 dice: Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? De esta manera, ahora veremos qué fue lo que Jeremías le dijo al rey y al pueblo sobre el asedio de los babilonios. Así que vamos a estudiar el capítulo 34 cuando Jeremías todavía estaba libre. La primera parte del capítulo 34 es el mensaje de Dios por medio del profeta al rey Sedequías, versículos 1 al 7. Leamos los versículos 1 y 2. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, todo su ejército, todos los reinos de la tierra que estaban bajo el señorío de su mano y todos los pueblos combatían contra Jerusalén y contra sus ciudades, diciendo que así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile que así ha dicho el Señor: He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la incendiará. Aquí se nos refiere la tercera y última invasión de Babilonia, que era un hecho. Nabucodonosor había venido con un gran ejército a tomar a Jerusalén y destruirla. El ejército ya estaba rodeando a Judá e incluso las ciudades de Laquis y Aseca, que eran el último fortín amurallado de Judá, estaban siendo destruidos por el ejército invasor. Lo mejor que puede hacer el rey es no enfrentar a Babilonia, porque la ciudad será tomada. El camino es el sometimiento, no la guerra. Leamos los versículos 3 al 5. Tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado y entregado en su mano. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Él te hablará cara a cara, y entrarás en Babilonia. No obstante, escucha la palabra del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho el Señor acerca de ti: No morirás a espada, en paz morirá. Y como se quemó incendio por tus padres, los reyes que te perecieron, así quemarán por ti, y harán lamentación por ti diciendo: Ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice el Señor. Y en ese momento Dios le invita al rey Sedequías a que considere las palabras que ha enviado a través de su profeta. Esto tiene varios aspectos que debemos considerar. Número 1, debería hacer las paces con el rey de Babilonia. Número 2, si no lo hace, lo último que verá será el rostro airado del rey Nabucodonosor. Posteriormente la historia nos dice que el rey de Babilonia le mandó a quitar los ojos a Sedequías. Número 3, será llevado a Babilonia. Número 4, tendrá una muerte en paz, donde recibiría los honores de los grandes reyes y la gente que se lamentará, ya que fue el último rey de Judá. Este mensaje fue dado a Sedequías para que corrigiera su estrategia y tratara de hacer un convenio de paz con Babilonia y evitara así mucho derramamiento de sangre. Pero Sedequías no quiso escuchar y la destrucción total fue una realidad. Leamos los versículos 6 y 7. El profeta Jeremías habló todas estas palabras a Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén.
el ejército del rey de Babilonia combatía contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque solo estas habían quedado de las ciudades fortificadas de Judá. Después de Jerusalén, la ciudad más fortificada era Laquis. Los descubrimientos arqueológicos dan fe que la destrucción que Babilonia obró sobre este pueblo fue terrible. Y Aseca era una ciudad cercana. Ambas fueron destruidas y esto indicaba que quedaba el camino libre para llegar a Jerusalén. El rey había tomado la decisión equivocada y el resultado sería la destrucción inminente por parte de los babilonios. El relato siguiente, que es la segunda sección de este capítulo 34 de Jeremías, fue una llamada de atención al rey de Sedequías, versículos 8 al 11. Y esta llamada de atención también iba dirigida al pueblo en general, por no cumplir con los decretos que ellos mismos habían dado. Leamos los versículos 8 y 9. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que el rey Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, a fin de que cada uno dejara libre a su esclavo o a su esclava hebreos, de modo que ninguno se sirviera de sus hermanos judíos como esclavos. La ley mosaica permitía que los israelitas fueran vendidos como esclavos por un tiempo limitado, nada más. El año del jubileo, todos los esclavos debían ser liberados. Pero muchos habían excedido en sus derechos y muchos nobles de Judá se valían de algunas leyes contra las deudas para esclavizar a un gran número de personas. Pero ahora, debido a que el asedio era inminente y Babilonia estaba allí, se necesitaban más soldados. Además, para evitar una sublevación de esclavos que se unieran a Babilonia y los atacaran, pues decretaron libertad a todos los esclavos. Leamos los versículos 10 y 11. Oyeron esto todos los magistrados y todo el pueblo que habían participado en el pacto de dejar en libertad cada uno a su esclavo o a su esclava, para que ninguno se sirviera más de ellos como esclavos y obedecieran dejándolos en libertad. Pero después cambiaron de parecer e hicieron volver a los esclavos y las esclavas que habían dejado en libertad y los sometieron como esclavos y esclavas. Aquí hay algo interesante. Cuando venía la tercera invasión de Babilonia sobre Jerusalén, el asedio se detuvo un poco, porque parte del ejército de Babilonia fue a hacer frente al ejército egipcio que se aproximaba. Y algunos pensaron entonces que ya no iba a ocurrir nada, que el peligro había pasado, y entonces pues se arrepintieron del pacto que habían hecho y volvieron a esclavizar a sus siervos y a sus siervas. Entonces el Señor reclama que ellos han violado el pacto que hicieron ante su presencia. Esta es la sección que va del versículo 12 hasta el 16. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: Yo hice pacto con sus padres, ha dicho el Señor, Dios de Israel, el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, diciendo. Estas palabras de Jeremías tuvo lugar en los primeros días de la interrupción del asedio, cuando Sedequías mandó una embajada al profeta antes que fuera encarcelado. En la respuesta de Jeremías les dice que lo primero que ellos deben recordar es que Israel fue esclavizado en Egipto y que Dios los sacó de servidumbre, y que dentro de los planes que Dios tenía para esta nación, nadie debía ser esclavizado para siempre. Veamos el mensaje de Jeremías en los versículos 14 al 16. Cada 7 años dejarán en libertad cada uno a su hermano hebreo que se les haya vendido. Te servirá 6 años y lo dejarás ir libre de ti. Pero sus padres no me escucharon, ni inclinaron su oído. Ahora ustedes se habían vuelto a mí y habían hecho lo recto ante mis ojos al proclamar libertad cada uno a su prójimo, y habían hecho un pacto en mi presencia en el templo sobre el cual es invocado mi nombre. Pero se han vuelto atrás profanando mi nombre y han vuelto a tomar cada uno a su esclavo y cada uno a su esclava que habían dejado en libertad a su entera voluntad, y los han sometido para ser esclavos y esclavas de ustedes. Dios hizo provisión para que la esclavitud fuera temporal. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 2. Dice: Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde.
Y ellos en el monte Sinaí habían dicho que ellos respondían y aceptaban el pacto, pero lo habían pasado por alto. No hicieron como Dios les ordenó, no soltaron a los esclavos al cumplir los 7 años. Antes su opresión era dura. Ahora, el rey Sedequías y todos los príncipes habían vuelto a hacer un pacto, al parecer en el templo, pero que ellos, a pesar de que firmaron ese acuerdo, lo estaban violando. Este es un pueblo que no respeta sus promesas, que no respeta los acuerdos. Es un pueblo que parece que hace lo recto, pero no lo hace. Al quebrantar ese pacto, no solo estaban pecando contra su prójimo, sino también contra Dios. Entonces el Señor, ante la violación constante de este pacto y otros, da la sentencia contra Israel, versículos 17 al 22. Leamos el versículo 17. Por tanto, así ha dicho el Señor: ustedes no me han obedecido en proclamar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, dice el Señor, yo les proclamo libertad para la espada, para la peste y para el hambre. Haré que sean motivo de espanto a todos los reinos de la tierra. La libertad que Dios le había ordenado y que el pueblo había negado a su prójimo sería transformada por medio del castigo de Dios en la libertad que daría a la espada, a la peste y al hambre para acechar a Judá y llevarlos como cautivos a Babilonia. Versículos 18 al 20. Haré que los hombres que traspasaron mi pacto y que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron en mi presencia sean como el becerro que dividieron en 2 partes y pasaron en medio de las mitades. A los magistrados de Judá y a los magistrados de Jerusalén, a los funcionarios, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas, y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Dios usará el asedio de Babilonia, que por ahora parece que se ha alejado, pero que el profeta asegura será una realidad, y que dicho acontecimiento será para dar libertad a los esclavos, y la nación orgullosa será un símbolo de vergüenza y muerte. Ellos hicieron un pacto que ratificaron con sangre, tomaron el toro y lo dividieron por mitad. En ese ritual ellos debían pasar por el medio para decir que la garantía de ese pacto era la vida de aquellos que participaban en él. Al violar el pacto, la vida de los que hicieron el pacto debía ser entregada. Ellos debían morir. Por eso la sentencia contra los sacerdotes y los príncipes que hicieron el pacto es que ellos morirán por violar ese pacto en manos de los babilonios, y sus cuerpos servirán de comida a las aves de los cielos. Y terminamos con los versículos 21 y 22 que dice: y a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan sus vidas y en manos del ejército del rey de Babilonia, quienes se han retirado de ustedes. He aquí yo daré órdenes y los haré volver a esta ciudad, dice el Señor. Ellos combatirán contra ella, la tomarán y la incendiarán, y a las ciudades de Judá las convertiré en una desolación, de modo que no haya quien las habite. Entonces Jeremías profetiza que aunque temporalmente el ejército de Babilonia se había alejado, ellos volverán, destruirán la ciudad, quedará inhabitable, y el rey Sedequías será llevado cautivo a Babilonia como trofeo de guerra, y los príncipes serán muertos, y la tierra quedará desolada. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado el resumen de su ley al decir que amar a Dios y al prójimo son la evidencia clara que somos verdaderos hijos de Dios. Y cualquier pacto, promesa que nosotros hagamos a Dios, debemos cumplirla, porque Dios cumple su parte. Dios es fiel, Dios tiene poder para salvar, y cada uno debe acercarse a Él y recibir sus grandes bendiciones. Pero una vez voluntariamente nos entreguemos a Él, debemos cumplir lo que hemos prometido. Que el Señor te bendiga hoy y te conceda paz. Amén.